Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un caso clínico. Este tipo de videos es la revisión de un tema médico, de una patología, por medio de un caso clínico y vamos yendo de la mano. Junto con el caso clínico hacemos algunas preguntas sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento y vamos yendo de la mano junto con la evolución del paciente, de un paciente en específico. El día de hoy es el caso clínico de un paciente con dolor precordial, un paciente joven, y vamos a empezar con los datos del paciente. En cuanto al padecimiento actual, es un paciente joven de 18 años de edad que es referido de un hospital de primer nivel a un hospital de tercer nivel por presentar dolor precordial o dolor en el pecho de manera constante. Se encontraba sintomático hasta hace 7 días, cuando desarrolló rinorrea leve y faringodinia sin tos. Acude con médico particular en donde le realiza una prueba rápida para estreptococo del grupo A, la cual resulta negativa y es enviado a su casa con tratamiento sintomático, tratamiento ambulatorio sintomático. El día de su ingreso, es decir, 7 días después del cuadro clínico de vías respiratorias altas, el paciente empieza con dolor intenso, despierta con este dolor intenso, opresivo, medio esternal, sin irradiaciones, con intensidad 10 de 10 en la escala visual análoga. El dolor se intensifica en decúbito supino, es decir, al estar acostado, y mejora al sentarse, al incorporarse, sin ningún otro síntoma. Negó haber tenido síntomas similares en el pasado, nunca ha experimentado un cuadro clínico similar, así como no ha tenido contacto con pacientes enfermos o personas enfermas, viajes recientes, exposición a toxinas, abuso de sustancias ilícitas, mascotas en casa o picaduras de garrapata. Por lo menos todo esto interrogado de manera dirigida y el paciente lo negó. En cuanto a sus antecedentes de importancia, familiares negativos para arritmias cardíacas, enfermedad arterial coronaria prematura, es decir, familiares de primer grado con enfermedad o infartos agudos al miocardio en la juventud, aneurismas o disección torácica, ni trastornos infiltrativos. Antecedentes quirúrgicos y sociales no eran notables, no eran de importancia, sin alergias y sin la ingesta de ningún tipo de medicamento para ningún tipo de enfermedad. A su ingreso al hospital de tercer nivel se encuentra con una temperatura de 38 grados, frecuencia cardíaca 101, discretamente taquicárdico, con presión arterial de 142,78 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 16 latidos por minuto y una saturación de 98% al aire ambiente. El paciente a la exploración se encuentra ansioso, cuello sin ingurgitación yugular, soplo o linfadenopatías, examen cardíaco, solamente taquicardias, pero no se encuentra soplo, no se escuchan roces ni galopes. El pulmón estaban limpios a la auscultación y el examen de las 4 extremidades encontró pulsos 2 cruces con una escala del 0 a 4 cruces. En todas partes, en todas las extremidades, no cianosis, no acropaquias ni edema. Los exámenes abdominales, neurológicos, dermatológicos, todos se encuentran normales. A su ingreso al servicio de urgencias en el hospital de tercer nivel se le practica un electrocardiograma, que estos son los resultados del electrocardiograma, es la imagen que les estoy poniendo en la diapositiva, y se observa una elevación del segmento ST en la distribución lateral e inferior. Es decir, como podemos ver con las flechas rojas, una elevación del segmento ST en B2, en B3, en ABF y de B4 a B6. Se le realizan laboratorios al ingreso y también se le realizaron laboratorios en el hospital del primer nivel. En el hospital del primer nivel lo que más llamaba la atención era esa troponina I de 7 nanogramos sobre mililitros con un rango de referencia por debajo de 0,04, es decir, estaba elevado. Se repitió a su ingreso al hospital 3 horas después y se encontró que se había elevado a más del doble, 15,5. Se le practicó el BNP, péptido natriurético tipo B, que se encontró en 200 miligramos sobre decilitro con un punto de referencia hasta 100 miligramos, PCR o proteína C reactiva en 0,9, con un rango de referencia entre 0 y 0,8 y una BCG de 10 milímetros por hora sobre hora con rango de referencia por debajo de 15. Es decir, ahorita lo que llama la atención de manera importante es la elevación de la troponina I desde su ingreso al hospital de primer nivel, que se incrementó y prácticamente está al doble en las 3 horas, con discreta elevación del BNP. El panel metabólico y biometría hemática sin relevancia, no se realizaron pruebas serológicas virales en ese momento y la radiografía de tórax no mostró ningún tipo de problema cardiopulmonar, sobre todo de manera aguda.
Dado los síntomas de presentación del paciente, taquicardia persistente y los niveles de troponina ahí en rápido aumento, es decir, que se habían incrementado prácticamente el doble en 3 horas y el electrocardiograma, que mostraba una elevación difusa del segmento ST, se realiza cateterismo cardíaco urgente. Se pasa a la sala de quirófano para el cateterismo y la angiografía coronaria no reveló evidencia de enfermedad aterosclerótica, de trombosis aguda, de disección o de aneurisma, es decir, fue un cateterismo limpio. El ecocardiograma 2 horas después del procedimiento mostró una FEBI, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, sin anomalías en la movilidad ni valvulopatía cardíaca. Es decir, que el estudio del cateterismo y el ecocardiograma se encontró normal. Lo que nos lleva a la pregunta número 1. Ya tenemos el contexto del paciente con su padecimiento actual, con sus antecedentes, estudios de laboratorio al ingreso junto con el electrocardiograma, ecocardiograma y cateterismo. Entonces, lo que nos lleva a la primera pregunta. ¿Qué prueba se debe realizar a continuación para evaluar más a fondo el dolor torácico de este paciente? Ya descartamos una enfermedad coronaria en agudo, que se esté infartando, pues, no tiene alteraciones valvulares, no tiene alteraciones pericárdicas al parecer. Entonces, ¿cuál sería la causa del cuadro clínico de este paciente? ¿Cuál sería el siguiente estudio que nosotros tendríamos que realizar? A. Pruebas serológicas virales en suero. B. Ensayo de cadenas ligeras libres en suero. C. Estudio de perfusión miocárdica nuclear. D. Imágenes por resonancia magnética cardíaca. O E. Biopsia endomiocárdica. En este paciente hay que analizar ya el contexto clínico del paciente, el padecimiento actual y todo lo del paciente. En estos puntos, a este punto en donde ya estamos con este caso clínico, no hay enfermedad coronaria isquémica, no hay valvulopatías. Tiene el antecedente del pródromo del tracto respiratorio superior, hace 7 días. El dolor torácico que es posicional activo, es decir, que el dolor torácico, si nos recordamos en el padecimiento actual, refiere que el dolor se incrementaba al estar acostado y que mejorara al incorporarse o al sentarse. Y los cambios electrocardiográficos difusos. Con todos estos datos que tenemos hasta ahorita, lo primero que podemos pensar es en una miocarditis o una afectación pericárdica. Pero sobre todo, y lo que más peso tendría en estos momentos sería pues una miocarditis. Pero vamos a evaluar cada una de las opciones en la respuesta en la pregunta previa. Como habíamos visto, la primera opción eran pruebas serológicas virales en suero, la número A. A menudo se obtienen o se realizan como por el protocolo de estudio para miocarditis porque es un medio no invasivo, solamente se toma una muestra sanguínea. Sin embargo, pues este enfoque tiene varios problemas, porque si bien puede salir positivo, pues solamente nos dice que hay una respuesta inmune periférica a este tipo de virus, pero no necesariamente nos habla de una enfermedad activa, sino nos habla de una inflamación miocárdica activa o aguda o que se presenta en estos momentos. Además de que se ha encontrado que la IgG circulante contra virus cardiotrópicos se pueden encontrar positivos a pesar de que no haya una miocarditis en esos momentos en el paciente. Además, los ensayos han demostrado correlación entre los resultados serológicos, no han demostrado correlación entre los resultados serológicos y los organismos identificados mediante biopsia endomiocárdica. Es decir, el paciente puede tener positivos ciertas pruebas serológicas virales, pero la biopsia demuestra completamente otros tipos de resultados de virales. Entonces, son de poca utilidad hoy en día. Este es un artículo serología viral en pacientes con sospecha de miocarditis, útil o inútil. La conclusión de los autores, por lo menos en este artículo, por ejemplo, comentan que para los pacientes con sospecha de miocarditis, la serología viral no tiene una relevancia para el diagnóstico de infección miocárdica. Sin embargo, la biopsia endomiocárdica continúa siendo el gold estándar para el diagnóstico de miocarditis viral. Entonces, hasta ahorita podemos ver entonces que la serología viral en los pacientes en los que sospechamos miocarditis no son de utilidad, sería gastar recursos al hospital o gastar recursos al paciente sin una utilidad francamente buena. Entonces, por lo tanto, las pruebas serológicas parecen ser de utilidad muy limitadas, reservadas para pruebas de infección por Borrelia burgdorferi, es decir, enfermedad de Lyme, en áreas endémicas. En México no es una área endémica de enfermedad de Lyme, virus de hepatitis C, virus de inmunodeficiencia humana en pacientes de alto riesgo, Rickettsia coroni y Rickettsia rickettsii. Si nosotros tenemos estos pacientes con estos factores de riesgo en específico,
Entonces, quizá valdría la pena hacer una prueba serológica viral, pero si el paciente no tiene antecedentes de importancia que nos hagan sospechar en que pueda tener alguna de estas enfermedades, poco nos va a servir realizar una prueba serológica de este tipo. Por ejemplo, estas son las guías europeas de la Sociedad de Cardiología Europeas y comentan muy puntualmente que hay circunstancias en cuales el estudio serológico puede ser útil, incluyendo los pacientes sospechosos con hepatitis C, Rickettsia fase 1 o fase 2, enfermedad de Lyme en áreas endémicas y en pacientes con alto riesgo con enfermedad de inmunodeficiencia humana. Entonces, estas son las guías establecidas y las recomendaciones que se hacen para la serología viral. No se realiza a todos los pacientes. Por ejemplo, en el paciente que estamos hablando, en el caso clínico, 18 años, sin ningún factor de riesgo para tener, no viajó a zonas endémicas, no fue picado por algún tipo de mosquito o por algún tipo de garrapata, es decir, si no tiene ningún factor de riesgo que nos haga o que nos oriente hacia este tipo de etiologías, pues no valdría la pena hacer una prueba de serológica viral. Pruebas de cadenas ligeras, guiándonos más o menos a que el paciente pueda llegar a tener amiloidosis, que este tipo de pruebas de cadenas ligeras vinieron a sustituir la electroforesis de suero y orina porque pues este tiene poca sensibilidad. Sin embargo, la amiloidosis hay que recordar que afecta más a personas un poco más grandes. Hay casos documentados en pacientes jóvenes, pero no es lo más común. Y sobre todo, los pacientes jóvenes que se ven afectados es porque son portadores de mutaciones. Mutaciones sobre todo del gen de transtirretina, que son amiloidosis ATTR positivos. Sin embargo, en el paciente específicamente del caso clínico es poco probable, ya que no tiene pues afección de otros órganos. Hay que recordar que la amiloidosis puede afectar el sistema renal, el sistema neurológico, puede provocar voltajes a menudo voltajes QRS bajos que en nuestro paciente se encuentran normales. No hay hipertrofia ventricular izquierda o disfunción diastólica del ecocardiograma, como se puede observar a menudo en los pacientes con esta enfermedad. Entonces, clínicamente, por la edad y por los hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos, es poco probable, casi imposible que nuestro paciente pueda tener amiloidosis cardíaca. Imagen de perfusión nuclear, tienen un papel limitado, el PET-CT puede tener cierta papel diagnóstico para hacer el diagnóstico de sarcoidosis. Sin embargo, pues el paciente con el que estamos viendo no tiene los síntomas que generalmente pueden llegar a presentar como insuficiencia cardíaca, un bloqueo AB de segundo o tercer grado, dilatación del ventrículo izquierdo por ecocardiograma, no tiene factores de riesgo para sarcoidosis. Entonces, todos estos datos están ausentes en el paciente, entonces sería de poca utilidad realizar una imagen de perfusión nuclear, específicamente buscando pues la sarcoidosis. La resonancia magnética es así, ese es otro rollo. La resonancia magnética cardíaca ha experimentado muchos avances hoy en día y lo que la convierte en una prueba no invasiva extremadamente útil. Es una prueba independiente en el diagnóstico de miocarditis y tiene un valor sinérgico cuando se combina con la biopsia endomiocárdica. Se incrementa la sensibilidad si lo hacemos junto con una biopsia endomiocárdica. Sobre todo la resonancia magnética está indicada en aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables con sospecha clínica de miocarditis, síntomas persistentes y ausencia de insuficiencia cardíaca. Es particularmente útil para ayudar a dilucidar una causa y guiar una terapéutica personalizada. Por lo tanto, es el siguiente paso razonable en la vía diagnóstica para este paciente. Entonces, en el caso clínico de este paciente de 18 años con el cuadro clínico que ya comentamos, con los antecedentes y con los hallazgos en el cateterismo y en el ecocardiograma, el siguiente paso más idóneo para él sería hacerle una resonancia magnética. En la resonancia magnética podemos ver ciertos hallazgos. Podemos ver ciertos hallazgos en el infarto agudo al miocardio y ciertos hallazgos en los pacientes en los que estamos sospechando miocarditis. Por ejemplo, en los pacientes con infarto al miocardio vamos a encontrar un realce tardío con gadolinio, subendocárdico o transmural. Y en la miocarditis vamos a ver un patrón que difiere, que se encuentra en la pared libre lateral subepicárdica, sobre todo en aquellos pacientes que son afectados por parvovirus B19, y en el tabique medio del miocardio en la mayoría de los pacientes en los que se está sospechando de herpes virus. Este es un ejemplo de una resonancia magnética de un paciente que tiene miocarditis. En la letra A, en la imagen de la letra A, podemos ver un miocardio normal. No hay lesión evidente, no hay lesión irreversible de los miocitos. En la figura B podemos ver
el realce subepicárdico regional de la pared lateral. En la flecha que se observa en la imagen se puede ver ese realce, esa imagen más blanca que está señalando la flechita. En la imagen C hay un realce subepicárdico lateral y medio de la pared septal. También se pueden ver ahí en las imágenes, como se puede ver un poco más blanca la imagen, y en la imagen D, pues es un realce subepicárdico difuso. Entonces, estos son los hallazgos que podemos observar. Así son las imágenes que vamos a ver en los pacientes que tienen miocarditis. Pero la resonancia magnética no solamente nos va a ayudar para hacer el diagnóstico, sino que también nos va a servir como o nos va a dar información pronóstica para pacientes que tienen esta enfermedad. Hay unos criterios que se denominan criterios de Lake-Lewis para el diagnóstico de miocarditis y se necesitan por lo menos 2 de los 3 siguientes. Evidencia de edema miocárdico, mayor proporción de realce temprano con gadolinio entre el miocardio y el músculo esquelético que indica hiperemia, y al menos una lesión focal con realce tardío no isquémico con gadolinio que indica lesión o cicatrización de miocitos cardíacos. Con 2 de estas 3 hallazgos podemos sospechar de una manera muy importante que el paciente está cursando con miocarditis. Sin embargo, hay algunos estudios que se han encontrado que se puede sustituir estos criterios con solamente un mapeo por resonancia de T1 y T2, y son muy comparables los hallazgos de los criterios de Lake-Lewis junto con los hallazgos que podamos encontrar en la resonancia magnética en el mapeo de T1 y T2. La última opción que habíamos visto era la biopsia endomiocárdica. La biopsia endomiocárdica no debe retrasarse mientras espera la resonancia magnética, pero sobre todo en aquellos pacientes que están hemodinámicamente inestables, que llegan con un deterioro cardiológico muy avanzado, que necesitan terapia intensiva. En esos pacientes se necesita realizar una biopsia endomiocárdica, ya sea que lleguen con una arritmia ventricular, que lleguen con insuficiencia ventricular izquierda, que hayan sido reanimados después de una parada cardíaca, que estén hemodinámicamente inestables y se encuentren en la terapia intensiva. Ese tipo de pacientes que tienen el deterioro cardiológico tan importante serían los candidatos a realizar una biopsia endomiocárdica. Tenemos 2 posturas actualmente. Tenemos las posturas de la Sociedad de Cardiología de Europa en el 2013. Las guías nos comentan que se debe realizar la biopsia en todos los casos clínicamente sospechosos de miocarditis. Y las guías de la AHA, de la American Heart Association, reservan la biopsia para pacientes con sospecha de miocarditis que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca aguda o subaguda o que no responden al tratamiento estándar. También comentan en estas guías que otras indicaciones razonables pueden incluir miocarditis con arritmias ventriculares potencialmente mortales, sospecha de miocarditis de células gigantes, miocarditis eosinofílica necrotizante o sarcoidosis cardíaca. Entonces, hay un cierto controversia entre ambas guías, las europeas y las americanas, sobre cuáles son las indicaciones precisas para hacer una biopsia endomiocárdica. Sin embargo, sí es importante recalcar que en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, que tienen un deterioro importante cardiológico y nosotros estamos sospechando en una miocarditis porque no encontramos datos que nos sugieran una enfermedad arterial coronaria, por ejemplo, como con este paciente que tiene un cateterismo normal, con un ecocardiograma normal, entonces en estos pacientes sí es de vital importancia realizar la biopsia endomiocárdica, incluso antes de poder realizar una resonancia magnética. La biopsia endomiocárdica es la única manera de hacer un diagnóstico definitivo de miocarditis. Como les comenté previamente, es el gold estándar en la actualidad y es la forma más precisa de hacer el diagnóstico. Sin embargo, dada la distribución irregular de la afectación miocárdica, un resultado negativo de la biopsia no nos debe descartar la miocarditis. En las guías nos comentan que se debe de tomar por lo menos de 3 a 10 muestras para aumentar el número, para aumentar la posibilidad de hacer el diagnóstico con precisión. Obtener muestras de ambos ventrículos y utilizando datos de resonancia magnética cardíaca para determinar a ciencia cierta en dónde debe realizar la biopsia. Obviamente, si tenemos disponible la resonancia magnética. Es el artículo que comenta esto, el manejo de la miocarditis aguda o cardiomiopatías inflamatorias crónicas. Las pruebas no invasivas como la resonancia magnética cardíaca, pues tenemos la poca fortuna de que no nos van a distinguir el tipo de célula o la etiología que está afectada, es decir, viral o no viral, por lo que en ocasiones va a ser de vital importancia poder realizar una biopsia endomiocárdica.
La evolución del paciente, el paciente se le realizó una resonancia magnética, es decir, de la pregunta que les hice previamente en la pregunta número 2, sobre cuál es, la pregunta número 1 sobre cuál era la opción idónea para este paciente, entonces la respuesta es la letra D, que es la realización de una resonancia magnética. La resonancia magnética se realizó en el paciente y se mostró edema miocárdico y áreas de realce tardío con gadolinio, lo que generó sospecha de miocarditis, como podemos ver en la diapositiva. Las causas de miocarditis pueden ser múltiples, pueden ser muchísimas. Aquí les pongo algunos de las etiologías de la miocarditis. Pueden ser infecciosas, inmunológicas y tóxicas. Por ejemplo, los virales pueden ser parvovirus B19, Coxsackie B o enterovirus, adenovirus, herpes virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes virus tipo 6, virus de inmunodeficiencia humana, influenza A, hepatitis C. Bacterianos puede ser Borrelia, Rickettsia, Coxiella, Staphylococcus, Streptococo, Corynebacterium, Mycobacterium, protozoarios Trypanosoma cruzi, Toxoplasma, parásitos Trichinella spiralis, Taenia solium, hongos Aspergillus candida histoplasma, alergenos, tétano, toxoide tetánico, varicela, tóxicos medicamentos pueden ser muchísimos como anfetaminas, cocaína, litio, clozapina, mesalamina, sulfonamidas, penicilinas, es decir, la cantidad de etiologías que puede desarrollar una miocarditis es muy extensa. Por eso es súper importante el interrogatorio y una historia clínica muy extensa para ver cuáles son los factores de riesgo del paciente. Viral, bacteriano, tóxicos, medicamentos, metales pesados. Se tiene que hacer una historia clínica muy extensa para poder descartar y hacer mucho más reducido el diagnóstico diferencial o la etiología de la miocarditis en el paciente. Lo que nos lleva a la pregunta número 2. ¿Cuál es el agente infeccioso causante más probable en el caso clínico? En el paciente que estamos hablando en el caso clínico, ¿cuál podría ser la causa más, más probable? A. Parvovirus B19, B. Coxsackie virus B, C. Especie de adenovirus, D. Herpes virus humano 6, E. Staphylococcus aureus, F. Corynebacterium diphtheria, G. Trypanosoma cruzi, H. Influenza H1N1. ¿Cuál de estas opciones sería la más probable en nuestro paciente? Entonces, dentro de las causas infecciosas, el virus Coxsackie B fue el agente más frecuentemente relacionado con la miocarditis desde los años 50 hasta los años 90. Más para acá, más recientemente, en las últimas 2 décadas se han encontrado cada vez más especies de adenovirus y herpes virus humano 6. Y recientemente, en estudios más recientes, se ha atribuido al parvovirus B19 como el culpable más común. Estos datos o estos están sacados del artículo que les estoy poniendo en la parte de abajo, de la bibliografía. Es un artículo muy bonito de miocarditis que pueden encontrar en el New England Journal of Medicine. Es un poco viejo, es del 2009, pero es muy buen artículo. Si lo pueden leer, estaría de lujo. Y en los países en desarrollo todavía se pueden encontrar Trypanosoma cruzi, Corynebacterium diphtheriae, que son las causas más comunes en este tipo de países. Entonces, en nuestro paciente podríamos sospechar que lo más seguro es que pudiera estar causando por un parvovirus B19, sobre todo por los pródromos que el paciente presentó, el cuadro clínico de vías respiratorias altas que el paciente presentó, nos podrían indicar u orientar hacia que muy probablemente el paciente esté cursando con una causa viral como el parvovirus B19. Staphylococcus aureus es una causa común de endocarditis, sí, pero rara vez desempeña un papel en miocarditis. Entonces, dentro de las opciones que les había puesto del Staphylococcus aureus, poco probable que este sea la causa. Y la influenza H1N1 no se encuentra entre las causas más comunes de miocarditis viral. Son casos muy raros y sobre todo se encuentran en las temporadas de gripe y en donde los casos de H1N1 se incrementan de manera exponencial. Este no es el caso del paciente, entonces lo primero que tenemos que pensar es muy probablemente en parvovirus B19. Lo que nos lleva a la pregunta número 3, ¿qué tratamiento sería el más adecuado en este momento para el paciente? Inmunoglobulina intravenosa, interferón beta, aciclovir, prednisona o colchicina. El tratamiento de la miocarditis va a depender mucho de la causa, pero siempre incluye cuidados de apoyo para abordar la constelación de síntomas presentes. Se debe iniciar terapias estándar si el paciente llega con arritmias o si el paciente llega con
con bradicardias, si viene con insuficiencia cardíaca, si trae trastornos hemodinámicos, porque el paciente puede tener una amplia gama de síntomas, sobre todo de afecciones cardiológicas. Entonces tiene que dirigir el tratamiento, lo que nosotros llamamos tratamiento de soporte. Independientemente de la causa, independientemente del origen que está causando este tipo de trastorno, se debe dar un tratamiento dirigido y un tratamiento de soporte a estos pacientes. Por ejemplo, si el paciente requiere diuréticos, betabloqueadores, bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, un IECA, agonistas de aldosterona, es decir, todo lo que necesita el paciente para estabilizar ese problema cardiovascular se tiene que iniciar. Hay algunos pacientes que llegan con un deterioro tan importante como disfunción del ventrículo izquierdo tan grave que en ocasiones hay pacientes que es necesario implantar dispositivos electrónicos cardíacos como uno de asistencia ventricular izquierda o un trasplante cardíaco en el peor de los casos y si el lugar en donde se encuentra el paciente tiene las posibilidades de realizarlo. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen miocarditis, pues se deben diferir este tipo de tratamientos tan radicales varios meses hasta ver si el paciente no responde al tratamiento estándar o de la causa que está generando la miocarditis. Entonces, de primera instancia, tratamiento de soporte. Ahora vamos a ver las otras opciones que venían en la pregunta, como son inmunoglobulina intravenosa. Inmunoglobulina intravenosa a dosis altas ha tenido resultados mixtos, sin embargo, la eficacia se ha visto sobre todo en niños. No hay datos disponibles propiamente en adultos. Como tal, las guías recientes de la Sociedad Europea de Cardiología no brindan recomendaciones sobre el uso de inmunoglobulina en pacientes adultos. Interferón beta, pues ha demostrado ser prometedor este tratamiento, sobre todo porque mejora la NIJA, o sea, la clase funcional y mejora la fracción de eyección. El FEBI de los pacientes los mejora, sobre todo porque la teoría es que eliminan especies adenovirales y enterovirus y esto puede llegar a mejorar pues, la función cardíaca. Sin embargo, las guías no establecen una recomendación específica con respecto a este tipo de terapias. Ni las americanas ni las europeas establecen el tratamiento de este tipo de medicamentos en los pacientes con miocarditis. Análogos de nucleócidos. Se han hecho estudios acerca del tratamiento con aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, sin embargo, sobre todo en aquellos pacientes en los que se sospecha que el organismo causante pues, sea el herpes virus humano. Aunque no hay estudios específicos al respecto sobre este tipo de medicamentos en pacientes con miocarditis que nos den resultados para una toma de decisión de este tipo, sin embargo, si tenemos duda, las guías recomiendan consultar a un especialista en enfermedades infecciosas antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, o más bien de este tipo de tratamientos, algún análogo de nucleócido. Inmunosupresores, los agentes inmunosupresores como la prednisona, la acetopina y la ciclosporina se pueden utilizar en caso de enfermedad comprobada por biopsia con manifestaciones de insuficiencia cardíaca grave, especialmente si los resultados de la biopsia revelan sarcoidosis, miocarditis de células gigantes o miocarditis eosinofílica necrotizante. Es decir, en aquellos pacientes en los que la miocarditis está mediada por un problema autoinmune, quizá estos pacientes sean mejores candidatos para la utilización de inmunosupresores, pero no en todos los pacientes está indicado. Y es importante, sobre todo en aquellos pacientes en los que estamos sospechando de una etiología viral, como es el caso del paciente del que les estoy platicando, quizá no vale la pena, o más bien no vale la pena utilizar algún tipo de inmunosupresor. Entonces, el tratamiento con dichos agentes debe iniciarse después de descartar una infección activa, lo que también requerirá una biopsia. Entonces, ya que tenemos una biopsia y la biopsia descarte que sea una causa viral o que sea una causa infecciosa, quizá en esos pacientes que ya estamos sospechando de una enfermedad o una miocarditis mediada por autoinmunidad, en estos pacientes serían candidatos. Por ejemplo, estas son las recomendaciones de inmunosupresión en pacientes en las guías europeas. Por ejemplo, si pueden ver en el número 21, la inmunosupresión debe iniciarse solo después de descartar infección activa en la biopsia mediante PCR. 22, basado en la experiencia con enfermedades autoinmunes no cardíacas, el grupo de trabajo o los que realizaron las guías recomiendan considerar la inmunosupresión en formas autoinmunes comprobadas, por ejemplo, infecciones negativas, es decir, que ya se descartó la infección, sin contraindicaciones para la inmunosupresión, incluida la miocarditis de células gigantes, la sarcoidosis cardíaca y la miocarditis asociada con enfermedades adicionales conocidas. Enfermedad autoinmune. 23. La terapia con esteroides está indicada en la sarcoidosis cardíaca en presencia de disfunción ventricular y o arritmias en algunas formas de miocarditis eosinofílica o tóxica sin infección con insuficiencia cardíaca y o arritmia.
24. Se puede considerar la inmunosupresión de forma individual en la miocarditis linfocítica negativa para la infección refractaria al tratamiento estándar en pacientes sin contraindicaciones para la inmunosupresión. Y 24 y 25 es posible que se requiera una biopsia de seguimiento para valorar el tiempo de la inmunosupresión. Entonces, la inmunosupresión tiene indicaciones muy precisas y recomendaciones muy precisas. Les vuelvo a repetir, estas son las guías europeas de miocarditis y estas son las guías americanas de la AJA. Aquí ellos también tienen esquemas sobre todo, si ustedes pueden notar, miocarditis eosinofílica, miocarditis de células gigantes, miocarditis, en fin, aquellas que están asociadas a proceso autoinmune, como pueden ver de primera línea, la metilprednisolona de 7 a 14 miligramos por kilo en pulso por 3 días y posteriormente 1 miligramo por día. Nos ponen aquí alternativas o adicionales y tratamientos de segunda línea, pero tienen indicaciones muy precisas y enfermedades muy específicas para el uso de inmunosupresión, lo que en nuestro paciente no es el caso. Colchicina. Los mecanismos del dolor torácico en la miocarditis incluyen que se haya una pericarditis. En los pacientes con miocarditis se puede desarrollar una pericarditis junto con un vasoespasmo de la arteria coronaria. En la miocarditis con síntomas de pericarditis acompañante, la colchicina, que se puede dar 1 a 2 miligramos como dosis inicial y luego 0.6 al día durante hasta 3 meses, puede ser útil para aliviar los síntomas que el paciente presenta. El dolor torácico del paciente, en específico de este caso, son muy sugerentes de pericarditis asociada, con cambios en la posición, lo que puede ser de utilidad la colchicina específicamente en este paciente. Por lo tanto, iniciar este agente en un paciente que presenta miocarditis en ausencia de insuficiencia cardíaca, arritmia o disfunción del ventrículo izquierdo, pues es prudente y se puede realizar. Lo que nuestro paciente no tiene esas condiciones. No hay insuficiencia cardíaca, no hay arritmias, no hay disfunción del ventrículo izquierdo, tiene datos sugerentes de pericarditis asociada. Entonces, creo que valdría la pena la utilización de la colchicina, sobre todo en el paciente que tenemos en este caso. Al paciente entonces se le dio 1.2 miligramos de colchicina el primer día y luego 0.6 al día en 2 días. Y el dolor de pecho desapareció. No recibió ningún agente inmunosupresor en este caso. Lo que nos lleva a la pregunta 4. Antes de dar de alta al paciente, porque ya se realizó el protocolo de estudio, no requirió una biopsia endomiocárdica con los hallazgos en la resonancia magnética, el uso de la colchicina por 2 días resolvió el cuadro clínico del paciente. Entonces, ¿cuáles de las siguientes acciones se le deben indicar al paciente? ¿Cuáles son las recomendaciones que se le deben hacer al paciente una vez que se da de alta? A. Tomar AINE de venta libre para complementar los efectos de la colchicina. B. Evitar los deportes competitivos y el atletismo durante al menos 6 meses. C. Llamar para programar una repetición de la resonancia magnética cardíaca. D. Sin indicaciones. AINES. ¿Le damos AINES? No le damos AINES. Se utilizan solos en combinación con la colchicina en el tratamiento de la pericarditis, pero su uso puede asociarse con peores resultados en la miocarditis. Entonces, no se recomienda el uso en la mayoría de los casos, en casos muy específicos, pero lo ideal en este paciente con la colchicina es más que suficiente. Actividad física, sí. La actividad física sí se debe evitar. Se debe evitar la actividad física excesiva por al menos 6 meses después de que se resuelva el cuadro clínico. Es decir, de aquí a 6 meses el paciente no podrá realizar actividad física extenuante. Estas recomendaciones están incluidas en la Sociedad Cardiología Europea y se basa principalmente en la opinión de expertos y en modelos murinos en Coxsackie virus B. Está indicada una reevaluación periódica con pruebas de esfuerzo antes de volver a la actividad excesiva. Resonancia magnética puede ayudar a aclarar el pronóstico de la miocarditis, pero el papel de repetir las pruebas como guía del tratamiento es limitado. Las indicaciones para repetir una resonancia magnética cardíaca incluyen la presencia de 0 a 1 de los criterios de Lake-Lewis, con recurrencia de síntomas y alta sospecha de inflamación miocárdica. Es decir, si el paciente tiene una recaída en la sintomatología, si el paciente se está sospechando que tenga una inflamación miocárdica, se puede repetir la resonancia magnética, pero si el paciente se encuentra asintomático, no hay necesidad de repetir la resonancia magnética. En el paciente no se repitió la resonancia magnética. ¿Cuál fue la conclusión del caso? ¿En qué terminó el caso clínico? Fue evaluado en la clínica de cardiología la semana posterior a que se egresó. En ese momento se encontró con taquicardia sinusal hasta 102 latidos por minuto y se le indicó que evitara cualquier ejercicio hasta nuevo aviso.
A los 6 meses, la consulta de seguimiento subsecuente, la taquicardia sinusal ya no se había presentado. Sin embargo, debido a que se había observado taquicardia persistente, en la primera visita posterior al alta y en vista del grado de afectación miocárdica, se sometió a una prueba de esfuerzo en cinta para evaluar si había arritmias ventriculares, y el estudio mostró que sí había complejos ventriculares prematuros y un pareado ventricular en niveles de ejercicio submáximo. Durante su seguimiento al año, es decir, 6 meses después, una prueba repetida en cinta rodante no mostró ectopia ventricular, se solicitó monitorización Holter y no mostró complejos ventriculares prematuros, arritmias supraventriculares ni bloqueo auriculoventricular en un periodo de 48 horas. Entonces, eh, la verdad es que respondió bastante bien el paciente, quedó con algunos problemas de taquicardia que se resolvieron al año. Sin embargo, sí fue importante las indicaciones y las recomendaciones que se le hicieron al paciente sobre dejar de hacer algún tipo de ejercicio o ejercicio extenuante. Sin embargo, no se indicó ningún otro tipo de medicamento, ningún tipo de beta bloqueador, ni ningún otro tipo de medicamento para el manejo de la taquicardia que el paciente presentó. Solo se le dio vigilancia, se le dio seguimiento estrecho y fue más que suficiente. Como pueden ver, la miocarditis puede ser de etiologías muy diversas. La etiología puede ser muy amplia y el protocolo de estudio en ocasiones se puede extender demasiado. Por lo que yo les expongo aquí un algoritmo que pueden seguir en los pacientes que tienen una sospecha de miocarditis. Lo primero que tienen que hacer en un paciente que están sospechando que tenga miocarditis, como nuestro paciente, 18 años, sin antecedentes de importancia, sin factores de riesgo, con dolor precordial después de pródromos de una infección de vías aéreas superiores, con dolor precordial, con elevación inespecífica del segmento ST, sin ningún otro tipo de síntoma. Lo primero que tenemos que establecer es si el paciente se encuentra clínicamente estable o clínicamente inestable. Si el paciente se encuentra clínicamente inestable, si llega con un deterioro cardiológico bastante importante, el siguiente paso es terapia intensiva, soporte inotrópico, en caso de ser necesario algún dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo, antiarrítmicos y descartar enfermedades de las arterias coronarias, es decir, realizar cateterismo de una manera urgente. Y una vez que se descartó que el cateterismo sea normal, se debe de realizar de una manera inmediata la biopsia endomiocárdica. Si la biopsia endomiocárdica revela la etiología, dar un tratamiento de acuerdo a los resultados de la biopsia. Si no hay etiología, entonces se recomienda, de acuerdo a las guías, repetir la biopsia, que pueden ser guiadas por resonancia magnética si se encuentran disponibles en el hospital en el que se encuentren, y realizar biopsia biventricular y continuar con el tratamiento de soporte hasta encontrar la causa. Por otro lado, como nuestro paciente que no tenía un deterioro clínicamente significativo, estaba clínicamente estable, y si seguimos el algoritmo de nuestro paciente que tenía una enfermedad arterial coronaria descartada, el siguiente paso a seguir es la resonancia magnética. Si en la resonancia magnética hay datos sugerentes de miocarditis confirmada, entonces realizamos un ecocardiograma. El ecocardiograma nos mostró que tenía una FEBI normal, es decir, una FEBI por arriba del 50% y sin datos ni signos de insuficiencia cardíaca, por lo que el tratamiento a seguir es colchicina para la pericarditis y tratamiento de soporte. Fueron justo los pasos que se siguieron con este paciente. Sospecha de miocarditis clínicamente estable, se descartó mediante cateterismo enfermedad arterial coronaria, se realizó resonancia magnética, se obtuvieron datos de miocarditis, se realizó un ecocardiograma en donde se encontró normal con FEBI normal, válvulas normales, sin insuficiencia cardíaca, se le dio colchicina, tratamiento de soporte, respondió al tratamiento, se egresó, se dio seguimiento, vigilancia y el paciente evolucionó de manera adecuada. En caso de que haya una enfermedad arterial coronaria, pues bueno, se hace todo el protocolo del paciente con enfermedad arterial coronaria. Si hay una FEBI por debajo del 50% o insuficiencia cardíaca o ambos, no se alcanza a ver en la diapositiva, pero se da un tratamiento médico dirigido a la insuficiencia cardíaca. O sea, se deben de seguir los pasos que se recomiendan en las guías de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces, me parece un algoritmo bastante útil, un algoritmo bastante rapidito que nos puede orientar y que nos puede llevar de la mano para llegar al diagnóstico y el tratamiento de un paciente en el cual estamos sospechando de miocarditis. Y pues eso sería todo. La verdad es que me pareció un caso clínico muy interesante, un caso clínico que fuimos
de la mano y fuimos paso a paso en un paciente con miocarditis de 18 años, joven, un caso clínico típico de una miocarditis de origen viral. Espero que haya sido de su ayuda, espero que les haya agradado, espero que finalmente este tipo de casos clínicos les ayuden a tomar las mejores decisiones en su práctica clínica y que les esté gustando todo este tipo de contenido que les estoy proporcionando. Si les gusta, pues denle like, compártanlo con sus compañeros, compártanlo con algunos otros médicos que crean que les puede ser de utilidad. Suscríbanse a mi canal y pues nada más, que tengan un excelente día y que tengan una excelente semana.